Muy buenas noches, Wilmer. Hola, mi hermano, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está, hermano José? Siempre me cambia el nombre, ¿verdad? Hermano Jorge. Ah, Pero, yo yo soy creo, bueno Wilmer. para eso, mi hermano. Sí, no, al principio, cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, seguro es que no se acuerda o que, ¿verdad? O que lo escuchó mal, pero ya ahora he llegado a la conclusión de que para usted puedo ser cualquier cosa menos Jorge, ¿ah? Pero, ¿cómo está, Sí, mi sí, sí. hermano? Voy a decirle, voy a mejor decirle les ama. El Señor les ama. Bueno, Ahí no me her- confundo. hermano Wilmer, hoy tiene una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Tiene el estudio de la palabra del Siempre, Señor sí, sí, y amén. estoy seguro que el capítulo 3 de Colosenses tiene cosas muy, muy interesantes desde el versículo 1, ¿verdad? Entonces, espero que Dios le use, que sea un Gracias, amén. instrumento utilizado por Dios para darnos su palabra en esta noche. Así que adelante, lo dejo con la congregación. Gracias, mi hermano les ama. El Señor les bendiga a todos. Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios, meditar en ella, con la ayuda del Espíritu Santo, irla comprendiendo. Es realmente un milagro de Dios y aún más un privilegio poder compartir lo que Dios nos va mostrando en su palabra con todos ustedes. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga, un abrazo espiritual, se les extraña a todos, hermano pastor, hermano Rigo, que hoy tuve la oportunidad de disfrutar la presencia de nuestro hermano Rigo acá un rato, todos los hermanos Porras, los Braca, ¿verdad? Todos los hermanos que nos solíamos ver domingo a domingo, los fieles, los hijos del pastor, hermano Luis, todos, ¿verdad? Es una bendición poderlos por lo menos eh, compartir, por lo menos por este medio, y oramos para que realmente podamos de verdad pronto abrir las puertas de las instalaciones de la iglesia y poder compartir de esa coinonía física, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios y hacer esto juntos, alabarlo juntos, escuchar todas nuestras voces alabándole es algo que extrañamos, ¿verdad? Y se les extraña a mis hermanos mucho. Esperemos que pronto podamos vernos, ¿verdad? Estar orando para que todos los procesos de permisos se den y en el tiempo del Señor poder gozarnos juntos en la presencia de Él. Muy bien, mientras usted busca Romanos capítulo 3, permítame orar por el mensaje y por la palabra. Vamos a estar en Romanos capítulo 3 y vamos a, con la ayuda del Señor, explicar, compartir los versículos 1, 2 y 3. Si nos da tiempo, mis hermanos, pues saben que yo hablo mucho, ¿verdad? Muy bien, Padre Santo, tú eres 3 veces santo. Nosotros, Señor, pecadores, que Señor, por tu misericordia, hemos sido, Padre Santo, perdonados, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido, Señor, libres de la esclavitud, del pecado. Y mi Señor, tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo inmerecidamente, Señor, todo por tu gracia, por tu infinita misericordia y amor hacia para con tu pueblo y con tu iglesia. Mi Dios, tú eres el Dios de los siglos, quien inspiró a los hombres que escribieron estas porciones de la escritura que vamos a ver hoy, Señor, y por eso te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a poder, Señor, exponer su palabra de forma eficaz, eficiente. Y te pido, Señor, que tus hijos que han nacido nuevos sean edificados con esta palabra. Y te quiero pedir, Señor, que si hay alguien en la transmisión que no ha nacido de nuevo, que tú le hables a su corazón y quebrantes su corazón y le concedas, oh Dios, la fe y el arrepentimiento para venir a Cristo Jesús de rodillas clamando por salvación. Mi Dios, glorifícate y gracias por la bendición que nos das de conectarnos para alabanza y gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén
y amén. Muy bien, gracias mis hermanos. Yo espero que usted tenga ya la palabra de Dios eh, disponible en sus manos. Sí le pido que haga todo lo posible para evitar distracciones. Si está viendo esta transmisión en su computadora, ponga el celular en modo avión. Si estás viendo esta transmisión en YouTube, ¿verdad? En el tele, ponga su celular en modo avión. Y si estás viendo la transmisión en su teléfono, téngalo por seguro que le van a caer mensajes y hasta llamadas. Trate lo posible ignorar eso y concentrémonos en eso que es tan importante, que es la palabra de Dios. Tenemos la ventaja de estar en la comodidad de la casa para escuchar la palabra de Dios, pero tenemos la desventaja de que muchas distracciones pueden ocurrir y debemos estar dispuestos a evitar que esas distracciones, que mayormente vienen del enemigo, y nos roben la bendición de poder disfrutar de esto. No se confíe, muchas veces yo sé que mis hermanos puede pasar por la mente el pensar de que eso queda grabado, después lo veré, voy a atender esto primero, voy a atender aquello primero, y usted va poniendo en prioridad otras cosas que no deberían ser su prioridad, y te darás cuenta que esos mensajes al final de la semana nunca lo pudiste disfrutar en paz. Esas son trampas del enemigo. Evite todo ese tipo de trampas y enfoquémonos con la ayuda del Espíritu Santo a prestar atención, no solamente cuando este servidor le enseña, sino cuando cualquier hermano, ¿verdad? Predicador, hermano pastor, cualquiera está enseñando. Eso es muy importante y yo sé que muchas veces caemos en ese tipo de circunstancias, pero con la ayuda del Señor podemos vencer eso y prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Para edificación nuestra y bendición nuestra y bendición de nuestra familia. Dice Colosenses entonces, versos del 1 al 4. Vamos a leer esa porción, la cual dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, vamos entonces así a empezar con nuestro estudio, el cual se llama Una vida bajo la perspectiva correcta. Una vida bajo la perspectiva correcta, y un subtítulo puede ser el sello de la verdadera espiritualidad. Una vida bajo la perspectiva correcta, un sello, el sello de la verdadera espiritualidad. Hoy hace 8, nuestro hermano Lezama nos compartía un excelente tema muy necesario de refrescar para muchos, de edificación, ¿verdad? De exhortación tal vez para otros, sobre el ascetismo. ¿Recuerdan? Y trayéndolo a las aplicaciones de hoy en día, veíamos cómo el ascetismo es similar a lo que hoy llamamos legalismo. Muy bien, entonces, para no abordar lo que ya el hermano Lezama abordó, vamos a entrar de lleno acá, pero yo le invito a que refresque esas palabras que se exponieron hoy hace 8, porque son muy importantes. Hoy, en esta ocasión, entramos al capítulo 3, pero Pablo viene sentando entonces las bases, concluyendo más bien lo que viene hablando atrás y sentando las bases para lo que viene adelante de la carta. Porque si notamos las cartas paulinas, muchas veces vamos a notar un cierto patrón, el cual Pablo al inicio de sus cartas aborda cuestiones doctrinales, porque lo más importante en la iglesia es la verdad, o sea, la enseñanza, la doctrina. Y siempre van a haber ataques en contra de la sana doctrina, en contra de la verdad,
la cual se manifiesta en prácticas, ¿verdad?, que no deberían darse, y eso es lo que Pablo venía abordando en Colosenses. Muy bien. Entonces, otro patrón que notamos en las cartas de Pablo es que luego de que Pablo sienta las bases doctrinales, aclara lo que es la doctrina, refuerza las doctrinas, empieza a desplegar puntos de aplicación, que es lo que va a continuar de los versos 5 en adelante. Entonces, estos versos que vamos a estudiar hoy nos van a dar una buena base que concluye lo que vine hablando atrás, pero también nos va a afirmar y nos va a dar la información necesaria para poner estas verdades en práctica en los versículos que vamos a abordar seguidamente, ¿verdad?, en las próximas semanas. Muy bien, entonces, el primer versículo dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. El cristiano no vive en incertidumbre. ¿Y qué quiero decir con esto? El cristiano, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que conoce al Padre realmente, el que está consciente de que la relación que se perdió en el Edén ha sido restaurada en Cristo Jesús, ese que ha sido resucitado con Cristo no vive en incertidumbre ni debe vivir en incertidumbre. Pablo está diciendo que esto es un hecho que ya se efectuó. El verbo significa ser resucitado con, o sea, si usted ha nacido de nuevo, literalmente, espiritualmente hablando también, ya hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Somos de Cristo. Estamos ahora en lugares celestiales. No somos de este mundo, somos del reino de Dios y ya no del reino de las tinieblas. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Ahora somos de Cristo, y así como Cristo murió en la cruz y resucitó, nosotros también estamos muertos al mundo, pero vivos para el Señor. Hemos sido resucitados con Cristo. Entonces no debemos vivir en ninguna incertidumbre de lo que sucederá cuando muramos, porque ya lo sabemos que cuando la muerte venga por nosotros o Cristo regrese por su iglesia, por su pueblo, usted y yo iremos con Él sin duda alguna. Y eso es glorioso, es hermoso, es un gozo inefable, y es algo que la gente no entiende. El mundo no entiende esto, no lo entiende. Nos dirían arrogantes. ¿Qué arrogante? ¿Cómo va a decir usted que es igual de pecador que yo, que usted va a ir al cielo? ¿Cómo puede tener esa seguridad y esa certeza? No lo entienden, pero usted y yo, que ya tenemos otra naturaleza que es la espiritual, podemos discernir espiritualmente las cosas que las personas que no han nacido de nuevo no entienden. Y Pablo está afirmando esta verdad. Le está diciendo a los colosenses, después de haber atacado el ascetismo, les está diciendo: ustedes ya están resucitados con Cristo, ya son de Cristo. El creyente, desde el punto de vista espiritual, ya ha sido entonces muerto y crucificado con Cristo. Gálatas 2:20, anote esta cita, yo sé que muchos se la saben ya de memoria, dice lo siguiente: con Cristo, está hablando Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, entonces Pablo afirma esta verdad muchas veces en su palabra. Muy bien, nosotros no somos de este mundo. Recuerda el título: el sello de la verdadera espiritualidad. El hermano Lezama venía hablando del ascetismo, conductas realmente humanas dentro de las congregaciones, mostrando cosas externas cuando realmente lo interno no estaba llevando gloria a Dios. Entonces, Pablo viene diciendo acá que nosotros, en cambio, ya somos de Dios y debemos entonces vivir una vida con base al reino de los cielos.
nosotros estamos muertos al mundo. ¿Ok? El mundo no nos conoce, no nos entiende, vamos en contra de la corriente de este mundo. En Romanos 6, versos 3 al 4, usted lo puede anotar y dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo se plantea eso y responde: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, Pablo está hablando de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte. Muy bien, y en su resurrección. Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aclarando un poco, el tema no es el bautismo acá, pero el bautismo nos salva y no tiene ese poder salvífico. ¿Ok? Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo porque dice Efesios 1:13 que en él, habiendo creído el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído, perdón, el evangelio de vuestra salvación y habiéndolo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese es el bautismo de Dios que viene del cielo y que se experimenta en el corazón, en nuestro ser, y nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo. Ahora podemos ver la Biblia, entenderla, amarla, desearla y desear la presencia de Dios y tener sed de Dios diariamente y hambre de Dios diaria. Ahora note algo, el verso dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Cuando hablamos de resurrección, yo muchas veces pienso en cómo cuando alguien, por ejemplo, sufre de un infarto, y llegan los paramédicos y esa persona está clínicamente muerta. Imagínese ese cuadro, hay alguien que sufre un infarto, está clínicamente muerta. Esa persona no puede mover nada ni hacer nada por sí misma. No puede llamar a los paramédicos y pedir asistencia. No tiene conciencia de su estado en ese momento. Está ausente para las personas que está ahí. O sea, no está ahí. Pero cuando llegan los paramédicos, muy bien, lo primero que traen son esas cositas, ¿verdad? Que no recuerdo ahorita el nombre. Y las ponen en el pecho y les piden espacio y las activan y ¡pum! Manda descargas eléctricas para resucitar literalmente ese cuerpo que dejó de, ese corazón que dejó de latir. De igual forma, hermanos, el ser humano está muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Muy bien, Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, Pablo viene diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si Dios te ha dado vida eterna, la vida eterna es un milagro que viene del cielo. Y el ser humano, al estar muerto, no le interesa el cielo, no le interesa la vida eterna, no le interesa la santidad de Dios, no le interesa orar, leer la palabra, congregarse. ¿Sabe qué? El ser humano que no ha nacido nuevo en estos momentos no extraña congregarse, no extraña abrazar a los hermanos, verlos. Hermanos, yo sé que usted lo extraña, yo también extraño eso. Nos hace falta, porque somos una familia de personas imperfectas, con errores, pecadores aún, pero sabemos que hemos sido salvados por Cristo y tenemos a un Padre en común, somos hermanos espiritualmente y nos amamos en el Señor. A pesar de, como somos, como soy, a pesar de, nos amamos, nos perdonamos y vamos para adelante, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor juntos. Muy bien, el que no ha nacido nuevo no sabe qué es eso. Nosotros sí, porque Él nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice también Pablo lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ve, estábamos vivos para el mundo, pero ausentes en el Señor, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo sigue diciendo en el verso 6 y en el verso 5 dice: y aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo ya vivimos en una burbuja, por decirlo así, espiritual. Nosotros no somos de este mundo. El mundo nos odia, el mundo no nos entiende, pero Cristo nos ama, Dios es nuestro papá y estamos en otra dimensión, por decirlo así, espiritual. Amén, y eso es celestial. Entonces Pablo está diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo funciona esto de la resurrección? Bueno, si usted puede ir conmigo a San Juan capítulo 11, a mí me encanta esta historia porque es un cuadro que ejemplifica cómo opera la salvación en lo que estamos hablando, cómo Cristo resucita muy bien a las personas, y literalmente es una historia de resurrección, es la resurrección de Lázaro, que en capítulo 11 y leemos del 41 al 44, y dice así, entonces quitaron la piedra, estaba Jesús ya enfrente del sepulcro de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra, ¿ok? Y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y él, que había muerto, salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Así es como opera también la salvación. El ser humano, al igual que Lázaro, está muerto, ausente a la vida espiritual, ausente al Padre, a Jesús, pero presente entre los muertos que andan según sus delitos y pecados. Muy bien, pero Jesús ordena la liberación de esa cárcel, le ordena que abran esa cárcel porque Jesús es el único que puede romper los grilletes que atan a las personas al pecado. Y así como Lázaro estaba en esa cueva y esa piedra grande no le permitía salir, Jesús ordenó, quiten eso, quiten lo que estorba. Muy bien, luego Jesús dio la orden, Lázaro, ven fuera. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, yo soy un Lázaro que estaba muerto y Jesús me hizo libre, porque si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y pude venir libremente a Jesús en arrepentimiento y fe, pero primeramente porque Él lo ordenó y yo por su gracia y misericordia escuché la voz del pastor y fui corriendo a la cruz del Calvario pidiendo perdón, auxilio, porque estaba perdido. Entonces, yo he sido resucitado con Cristo, yo sé que usted también, y si usted no ha sido resucitado con Cristo, si usted todavía vive en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si el COVID llega a su vida y te ponen cuidados intensivos, yo sé que todos hemos pensado en eso. ¿Qué pasaría si el COVID llega a mi vida y mi reacción en la carne, en el cuerpo es débil y esto me lleva a cuidados intensivos? Y aún más, ¿qué pasará si esto me mata? Mi amigo y amiga, si eso pasa a mi vida, ese día será el día más feliz de mi vida, porque estaré por los siglos de los siglos en las manos de mi Salvador, adorándole por siempre. Pero si usted está en incertidumbre, permítame decirle que tal vez necesitas pedirle perdón a Cristo Jesús por haberle ofendido. Y tal vez usted dirá, ¿en qué lo he ofendido? Yo no soy tan malo. Examínese con la ley. La ley dice no mentir. ¿Quién no ha mentido? No robar. Desde niños robamos cosas, sabiendo que ya son actos inmorales, lo hacemos. Jesús dijo que si odiamos a alguien somos iguales que asesinos. Y si hacemos esto, no hemos honrado a padre y madre. Entonces, imagínense cuán pecadores somos. Imagínense su vida como una lista de hoja de delincuencia que está delante de Dios y Dios va a castigar cada uno de tus delitos. La buena noticia es que esos delitos fueron trasladados a la cruz del Calvario y Jesús se adueñó de su hoja de delincuencia y la mía
y Dios castigó sus pecados y los míos en la cruz del Calvario ya hace más de 2000 años, pecados que aún ni hemos conocido, porque Cristo murió por absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y esos pecados entonces son imputados en Él, trasladados en Él, y su vida santa y perfecta que Él peregrinó fue trasladada a nosotros por gracia, y todo esto ocurre por medio de la fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe si aún no lo has hecho, porque Él te quiere dar vida eterna. El que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Eso es diciéndole, eso es Jesús hablando. Espero que usted esté escuchando la voz del pastor y ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Muy bien, habiendo dicho esto, pasamos a la siguiente punto o encabezado, que es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Si hemos sido ya nuevas criaturas, si somos ya resucitados con Cristo. Pablo dice, buscad las cosas de arriba. Leo el verso de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Vean lo importante. Aquí en solo este verso, la palabra Cristo viene 2 veces. Porque la vida se trata de Cristo Jesús. No se trata de usted ni de mí. No se trata de la iglesia. No se trata del éxito acá en la tierra, humanamente hablando. Todo se trata de Cristo Jesús. De Génesis a Apocalipsis, el centro de la palabra es Cristo. Y la historia principal es la redención del hombre en Cristo Jesús. La vida se trata de Cristo, de vivir para Cristo, de glorificar a Cristo, de exaltar a Cristo, de buscar a Cristo, de conocer a Cristo, de servir a Cristo, de vivir para Cristo. Dice entonces la parte B, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad indica una acción continua, ¿ok? Es una acción continua, no es algo que a usted tal vez le explicaron el evangelio y usted lo creyó y usted dice, ok, qué bendición, soy salvo y me tiro las manos para atrás, me cruzo de brazos, qué dicha, amén, y no pasa nada más. Pablo nos habla de que tenemos una responsabilidad ahora y es buscar continuamente, día a día. ¿Qué debemos buscar? Las cosas de arriba. ¿Ok? Debemos buscar las cosas de arriba. En Mateo 6:33, Jesús dijo lo mismo con estas palabras. Mas buscad, y es la misma intención continuamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que muchas veces pasa con nosotros es que queremos las añadiduras y buscamos a Dios en oración y en su presencia buscando añadiduras. Y no buscamos el reino de Dios primero, porque Dios promete que si buscamos el reino de Dios primero, las añadiduras vienen sobradas, como decimos los ticos. Eso viene ya fluido, eso va a pasar. Eso va a pasar. Si vemos en las escrituras, ningún apóstol, ningún discípulo se murió de hambre. Ninguno se murió de hambre, ninguno murió por frío o sin techo. Todos murieron decapitados, apedreados, serruchados literalmente, quemados. Pero era la voluntad de Dios que tuviesen la bendición de sufrir como mártires para la gloria y alabanza de Dios. Sus mismos cuerpos fueron ofrenda a Dios. De este lado del mundo, en esta era que estamos, difícilmente nos va a tocar eso. Entonces, con más razón, debemos buscar el reino de Dios. Y yo quiero decir algo rápidamente conforme a lo que es el reino de Dios, porque usted se preguntará, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo busco el reino de Dios? La iglesia tiene las llaves del reino de Dios, aunque el tema no es este, pero dice Mateo 6, 16, 19, y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Yo la interpretación que pienso que es correcta de esto, ¿qué es las llaves de los cielos? La llave de los cielos es el evangelio.
porque es la explicación del Evangelio, la exposición del Evangelio, la predicación del Evangelio. Ella es la llave que abre la puerta del cielo al pecador que escucha, cree y se arrepiente. Entonces usted y yo, iglesia, tenemos esas llaves y muchas personas tienen esa llave guindando en el llavero y no quieren exponer las verdades de la palabra de Dios a las personas que tanto la necesitan. Podrías excusarte con temor, si me da miedo, pero Jesús y la palabra de Dios dice 35 veces, encuentras en la Biblia, no temas, teme a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Nuestro temor debe ser reverente a Dios, debemos pedirle a Dios que queremos temerle a Él, y un temor que nos guía hacia la obediencia y a la aplicación de su palabra en nuestra vida, y con su gracia podemos hacerlo. Aprovecho para darle un reto. En las mañanas, pídale a Dios que le ponga a alguien en su camino donde usted pueda compartir el Evangelio. Y usted notará que cuando usted menos se lo espere, alguien, Dios te pondrá en el camino para que le hables de Cristo. O tal vez en un mensaje de WhatsApp o una red social. Ora así y cuénteme los resultados. Entonces, es parte del proclamar la verdad de las buenas noticias, esa búsqueda del reino de Dios, porque eso nos va a llevar a la palabra, porque vamos a encontrar personas con muchos argumentos, muchas cosmovisiones, y vamos a querer conocerlas y manejarlas para defender con amabilidad y mansedumbre nuestra fe, y al final de cuentas todo nos edifica y podemos afianzarnos y profundizar más en la palabra. Y es algo que también es parte de buscar el reino de Dios, porque Cristo es nuestro Rey y Él quiere que nosotros tengamos comunión con el Rey soberano, porque somos sus sirvientes, sus esclavos ahora. Y yo no sé usted, yo sé que sí, pero a mí me hace falta orar y leer la Biblia, si no lo hago. Es parte de buscar la presencia de Dios, entrar al reino en su presencia, que ya nos ha sido dado porque hemos sido resucitados con Cristo. Muy bien, entonces dice también la palabra de Dios en el verso 2, para ir avanzando, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La frase poner la mira se puede traducir pensar o tener la intención, disposición interior. Entonces la frase poner la mira implica pensar o tener la disposición interior. Y esa es una exhortación que vemos a lo largo de la palabra. En los Salmos nos invita a meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8, ¿verdad? Medita en este libro de la profecía de día y de noche. Y también Pablo en Filipenses 4:8 es una palabra una cita que me gusta mucho. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos no están pensando en la palabra, no están pensando en Cristo, en lo que le interesa a Cristo, en los intereses de Cristo, los intereses del reino, los negocios del reino. Y lo que pasa en su mente son cosas terrenales, que qué va a pasar con mi futuro, que el gobierno, que la situación financiera, que no hay trabajo, que me va a dar COVID. Si abren la iglesia, yo no voy porque va a haber COVID y no, me enfermo. Y eso es una cuestión que es válida si usted es una persona con factores de riesgo. Pero a la vez, hermanos, también vamos al supermercado, también hemos salido de nuestros hogares para hacer X o Y diligencia. Entonces, si se cumplen los protocolos correctos y no somos personas con factores de riesgo, ¿por qué no congregarse cuando tengamos los permisos, verdad? Pero debemos poner en práctica las cosas del cielo, pensar en las cosas del cielo, y lo demás va a venir añadidura. El pago de la luz y el agua, Dios va a proveer para la cena, Dios va a proveer un trabajito. Conversando con algunos hermanos hace poquito, me di cuenta que consiguieron trabajo, y yo les decía, hermanos, es que el que busca encuentra. Mateo 7:7 dice eso: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En Cristo Jesús somos más que vencedores, estamos en Él completos.
y debemos buscar su presencia, amar su presencia, llenarnos de su gozo, etcétera. Vivir para Él, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. También Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted ha nacido de nuevo, usted es de Dios, y Dios tiene para su vida su voluntad, sus propósitos para con usted, y sus propósitos son agradables y perfectos. Los propósitos de Dios son agradables y perfectos. Por eso mi petición para esta noche es esa. Yo quiero estar en el centro de los propósitos de Dios, porque ahí vamos a estar agradecidos, vamos a tener gozo y estamos a sentirnos agradables, ¿me entiende? Y es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Incluso si a nuestra vista son circunstancias desfavorables, porque los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Es que la voluntad de Dios para nuestra vida es que Cristo sea formado en nuestra vida. Y para eso Dios va a permitir circunstancias difíciles o circunstancias de abundancia. Yo sé que a muchos hermanos Dios los está bendiciendo abundantemente, y me gozo con eso, porque Dios les concedió eso, y amén por eso. Pero si estás pasando por circunstancias no tan favorables, concéntrate en Cristo y aprende de Cristo, porque la intención de Dios es que Cristo sea formado en usted para darle a Cristo y a Dios una mejor alabanza, una mejor obediencia. La palabra de Dios es nuestra brújula que nos orienta siempre hacia el cielo, el cual es el norte del cristiano. Muy bien. Y por último, ya para terminar, la razón. Porque habéis muerto, dice el verso 3, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Los creyentes hemos muerto al mundo y a su corriente, y estamos vivos para con Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14, lo leo otra vez. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo para el mundo, somos un espíritu con Él. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted y yo ahora estamos unidos por la fe a Dios, vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi Padre que me da las ovejas a Jesús es el Padre, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre no somos en la cruz del Calvario, porque nosotros los pecadores tenemos deuda para con Dios, pero esa deuda fue saldada en el Calvario y estamos en paz para con Dios, estamos en paz con Dios. Por eso Pablo dice: oh pecadores, reconciliados con Dios. Y aquí termina el estudio de hoy. Yo espero que sea de bendición para su vida. Aplicaciones, rescatadas, las que hemos mencionado. Busque el reino de los cielos. Usted ya ora de Cristo. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestro lugar, nuestro hogar es el cielo. Medite en la palabra. Comparta el evangelio con otros. Alimente el espíritu. Crucifique la carne. Y vivamos para Cristo. Es que la palabra de Dios siempre va a tener esas explicaciones. Vivamos para Cristo. Somos de Cristo. Crucifiquemos nuestra carne con nuestros deseos cada día y busquemos su reino y disfrutemos de las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre amado, gracias por su palabra. Te pido, Señor, que edifique nuestra vida, Señor, y podamos poner en práctica esto Señor, que tú nos has hablado. Te pido que si alguien escucha este mensaje y no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú quebrantes ese corazón de piedra y, Señor, lo humilles, humilla ese ego, quebranta ese ego, Señor, y haz que venga humillado a los pies del Calvario. Concédele el arrepentimiento y la fe. Y oramos para que tú nos des discípulos, oramos para que tú nos des
Señor, bautizos y oramos para que, Señor, podamos compartir con otros lo que tú nos has dado y hacerlo de gracia, porque de gracia lo hemos recibido. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los líderes, los predicadores, los que dirigen, bendice al pastor Jairo, bendice a nuestro pastor también, Riguito, las obras en el fierro, tu obra en el mundo entero. Señor, levanta obreros, Señor, que prediquen a Cristo siempre y la salvación y la vida eterna que está en Cristo Jesús. Te adoramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hermano, les ama. Eso, Wilmer. Muchísimas gracias por el estudio, muy apto. Los versículos, una de las cosas bonitas que hemos podido disfrutar en estos días es esto, ¿verdad? Avanzar poco, pero a la vez mucho. Porque en cantidad de versículos nos movemos muy poco, pero en doctrina nos movemos un montón. Y eso ha sido una de las ventajas que hemos podido tener al llevar estos estudios, tanto este de Colosenses como el de Filipenses, que tuvimos también semanas atrás. Sin embargo, creo que todavía con este vamos aún más despacio. Sí, vamos, como que hemos agarrado práctica, ¿verdad? Y vamos extrayendo y exprimiendo más la palabra para sacarle más juguito y saborearlo y ha sido muy edificante. Yo compartía con el hermano Riguito hoy que vino a hacer un trabajito por acá y yo le decía que los cultos de los jueves han sido mucha bendición y son muy edificantes. No queriendo decir que los de los domingos no, pero yo amo los cultos de los jueves porque estamos centrados en una carta, la estamos exprimiendo y ha sido muy, muy edificante y muy retante y de mucha bendición. Así es. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, hermano Wilmer. Buenas noches. Dios le bendiga. Hasta luego. Bendiciones.